Ok, entonces, pues, esta ya. Pues vemos, esto ya es así. Pues los esteroides, pues también se mencionaba que son benéficos en cuanto a las exacerbaciones. Pues ayudan a una recuperación que sea más rápida y también reducen el riesgo de recaída temprana. Pues aquí también se mencionaba que se puede usar prednisona y también considerar un esteroide inhalado. Los antibióticos, pues, se pueden iniciar al paciente que hay un incremento en la purulencia o un volumen de la expectoración. Y pues también elegir un antibiótico pues, basado en los patrones de la resistencia local. Y en caso de antibioticoterapia previa fallida, usar amoxicilina con ácido clavulánico, fluoroquinolonas, o como ya sea gatifloxacino, levofloxacino o moxifloxacino. Ya la moderada, pues esta ya requiere hospitalización. Se mencionaba igual hacer una historia clínica que identifique comorbilidades de importancia, la frecuencia de las exacerbaciones, la severidad de la enfermedad en el paciente. También explorar una exploración física para valorar el estado hemodinámico, si hay uso de musculatoria accesoria de la ventilación, síntomas persistentes, el procedimiento diagnósticos y diagnósticos diferenciales. Entonces, verificar la saturación de oxígeno, una gasometría, radiografía de tórax, exámenes de función renal y hepática, así como también cultivo de la expectoración. Eso se puede hacer. Y niveles de teofilina y un electro. El tratamiento igual. Broncodilatadores, la vía inhalada es la preferida. Beta 2 agonistas de corta acción, así como también el hipatropio. Se puede usar la teofilina oral o IV y solo debe ser considerada cuando no haya respuesta de la terapia inhalada y en casos graves. También se puede usar el salbutamol más hipatropio o el oxígeno suplementario también si se requiere una saturación menor al 90%. Esta es, pues se menciona la piedra angular del tratamiento para mantener una saturación de oxígeno de un 90%. Y tomar las gasometrías para ir documentando si no está reteniendo el paciente dióxido de carbono. Y también puede haber puntas nasales de entre un 24 a un 80%. El tratamiento, pues, igual uso de esteroides, vía oral o IV, junto con la terapia broncodilatadora, uso de esteroides que reducen la reincidencia de reingresos, ya sea como prednisona. Si no tolera la vía oral, pues usar IV, ya sea metilprednisolona. Y también considerar utilizar un corticoide inhalado. La clasificación esta de Antonisen, pues nos ayuda a determinar el tipo de antibiótico. Y de acuerdo entonces los signos, los síntomas cardinales. Si hay un aumento en la disnea, un aumento en el volumen del esputo, un aumento en la purulencia de pues de acuerdo a esto es si va a ser un tipo 1, 2 o 3. Si hay solo uno, entonces es un tipo 3. Si hay 2 de estos, un tipo 2. Y si están los 3, un tipo 1. Iniciar en pacientes con un incremento en la cantidad y purulencia de la expectoración. Y igual, basado en los patrones de resistencia local. Se puede usar amoxicilina o clavulanato o fluoroquinolonas, ya sea gatifloxacino, levofloxacino, o también se puede usar la administración de fluidoterapia IV con control de líquidos, control de electrolítico, valorar nutrición y palmopercusión de tórax en pacientes con atelectasias o producción de esputo mayor a 25 mililitros al día. Ya la grave, que ya menciona falla respiratoria,
En oxígeno suplementario, que este se debe administrar para corrección de hipoxemia en casos de insuficiencia respiratoria grave. Ventilación con presión positiva, invasiva y no invasiva. Ahorita vamos a mencionar cuál usar. Broncodilatadores, beta 2 agonistas de corta duración e hipatropio mediante nebulización. Considerar beta 2 agonistas de acción prolongada, aminofilina y B, cuando no haya respuesta a la terapia inhalada y en casos graves. Y los esteroides igual, metilprednisolona, y también se podría considerar un esteroide inhalado. Los antibióticos, pues cefotaxima o ceftriaxona, eritromicina o claritromicina y levofloxacino o moxifloxacino. La ventilación mecánica no invasiva, pues esta vamos a ver que esta es la que se prefiere. Y las indicaciones para esta es que haya una acidosis respiratoria, entonces una presión parcial de dióxido de carbono mayor o igual a 6 kilopascales o 45 milímetros de mercurio, o un pH arterial menor o igual a 7,35. Que haya una disnea grave con signos clínicos que sugieran la fatiga en los músculos respiratorios o un aumento del trabajo respiratorio o ambas, el uso de músculos respiratorios accesorios, un movimiento paradójico del abdomen o la retracción de los espacios intercostales, que haya una hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia. Pues estas son las indicaciones para la ventilación mecánica no invasiva. Mientras que la invasiva, pues esta se debe proporcionar en los casos en los que la no invasiva esté contraindicada o haya fallado. Esta es la última opción, pues debido al significante morbilidad que presenta. Y en caso de requerirla, se recomienda continuarla hasta por 48 horas y valorar el retiro de la misma lo más pronto posible. Las indicaciones de esta es, pues, una situación posterior a un paro cardíaco respiratorio, una reducción del nivel de conciencia o agitación psicomotriz, insuficiencia controlada con sedación, aspiración masiva o vómitos persistentes, incapacidad persistente de eliminar las secreciones respiratorias, inestabilidad hemodinámica grave sin respuesta al tratamiento con líquidos y fármacos vasoactivos, arritmias ventriculares o supraventriculares graves, hipoxemia con peligro para la vida, en el que el paciente no tolera la ventilación no invasiva, o también, así como también una frecuencia respiratoria mayor a 45 por minuto, una acidosis severa menor a 7.25 o una hipercapnia mayor a 60 milímetros de mercurio. Y ya para valorarlos, el criterio para un ingreso a UCI es que sea una disnea grave que no responde a la terapia de emergencia inicial, cambios en el estado mental, hipoxemia persistente o que haya empeorado, necesidad de ventilación mecánica invasiva, inestabilidad hemodinámica o necesidad de vasopresores. Y ya los criterios para considerar el alta es que los síntomas regresen a la situación basal, los gases arteriales han estado estables durante 12 a 24 horas, la oximetría regresa a la basal, estabilidad hemodinámica, el paciente ya es capaz de deambular en su habitación, no requiere usualmente el tratamiento con beta 2 agonistas superiores a cada 4 horas, clínicamente estable entre 12 a 24 horas, ya es capaz de comer y dormir sin despertar por la disnea, y si también el paciente o sus familiares entienden cómo se debe utilizar sus medicamentos. Los criterios ya de alta y las recomendaciones para el seguimiento es un examen completo de todos los datos clínicos y de laboratorio, verificar el tratamiento de mantenimiento y su compresión, volver a evaluar la técnica de uso del inhalador, asegurar la comprensión de la retirada de los medicamentos agudos, evaluar la necesidad de continuar con alguna oxigenoterapia
proporcionar un plan de tratamiento de las comorbilidades y de seguimiento, asegurar la organización del seguimiento, el seguimiento temprano, menor a 4 semanas, y tardío, menor a 12 semanas. Y también se han identificado todas las anomalías clínicas y en las exploraciones complementarias. Y el seguimiento es entonces de 1 a 4 semanas, evaluar la capacidad de afrontar a su entorno habitual, examinar y comprender la pauta de tratamiento, reevaluar las técnicas de uso de inhaladores, reevaluar la necesidad de oxigenoterapia a largo plazo, documentar la capacidad de realizar actividad física y su vida cotidiana, documentar los síntomas en el CAT o en la escala MRC y determinar el estado de las comorbilidades. Ya el seguimiento de 12 a 16 semanas igual, evaluar la capacidad de afrontar, pues es básicamente lo anterior, revisar la comprensión, la pauta del tratamiento, reevaluar las técnicas de uso de inhaladores, necesidad de oxígeno, igual documentar cómo se desempeña en la actividad física o su vida cotidiana, utilizar otra espirometría para evaluar la FEB1, documentar los síntomas en el CAT o en el MRC y determinar el estado de las comorbilidades. Y pues dentro de las intervenciones que reducen la frecuencia de las exacerbaciones, pues están los broncodilatadores, ¿no? Que ya se habían comentado, los LABA, los LAMA, los que son los beta agonistas de larga duración, los muscarínicos de larga duración, o un LABA más un LAMA. Los regímenes que contienen corticoides, perdón, un LABA más un X, que es un corticoide inhalado, o los antiinflamatorios no esteroideos como el roflumilast y los antiinfecciosos, ya sean vacunas, macrólidos a largo plazo, los mucorreguladores y los igual muy importantes como que es el que deje de fumar en caso de que lo haga, la rehabilitación y reducción del volumen pulmonar. Y ya, eso sería. Ok, pues sí, clase completa. Nada más vamos a tocar unos puntos de importancia, que a lo mejor el gol no lo ponga, puesto que nosotros vamos a adaptarlo a nuestro medio, a lo que es México, Quintana Roo. Aquí la mayoría de las causas de POC es por exposición a humo de leña. Nos damos cuenta que la mayoría de la gente que llega a hospitales rurales, en este caso lo que ustedes van a ver, es gente que llega con EPOC por exposición masiva de humo de leña por muchos años. Hay muchos fumadores, es cierto, hay muchos fumadores y bastantes fumadores que llegan con EPOC. Aquí tenemos lo que se llama el índice tabáquico. No sé si alguien pueda saber cómo se determina el índice tabáquico. Es número de años fumados por 20, por cigarrillos, entre 20. Ok, cantidad de cigarrillos fumados por el número de años fumados entre 20. ¿Y el resultado qué nos da? El índice tabáquico que pues, bueno, es redundante, Sí. pero Pero, ¿qué significa el resultado? dependiendo de la cantidad nos va a determinar pues un riesgo. Me parece que va de 5 en 5. Ahorita no lo recuerdo bien. Ok, ¿alguien recuerda los resultados del índice tabáquico? Sí, yo lo recuerdo. Es menor de 10, es nulo, o sea, el riesgo es nulo para el paciente. Ok, Si va de 10 a 20 es moderado, y si va de 21 a 40, pues ya aumenta, el riesgo es intenso. ok. Entonces, suponemos que menos de 10, el paciente, pues no hay riesgo de padecer EPOC. De 10 a 20 es un paciente con riesgo alto para padecer EPOC. Más de 20 es un riesgo alto para cáncer de pulmón. Entonces, en eso se reporta lo que es el índice tabáquico. Aquí hay otro índice, el índice de exposición a humo de leña. ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo determinamos el índice? Son horas al día expuestos por años, y igual se da el resultado en horas.
A ver, ¿y cómo es? Y dice que más de 200 horas al año es un riesgo de poco. Horas, no, más. No son horas. Porque O sea, imagínate cuántas horas, horas al año. sí, pero pon tú, ¿cuántas horas están expuestas las mujeres de humo de leña? Están expuestas a 5 o 6 horas diarias. Entonces, pon tú que 5 por 30 días, ¿cuánto es? 150. Ajá, 150. En 2 meses ya pasaron las 200 horas. Entonces, no es en horas. ¿Alguien lo sabe? Estuvo bien la, este, la fórmula que dijiste, pero nada más el resultado es lo que cambia. Es horas al año, ¿no? Horas al año. ¿Cuántas horas? Más de 200 horas al año es ya Mm. diagnóstico de foco. Si, como les digo, si ponemos más de 200 horas, cualquiera, incluso hasta una mujer que cocina normalmente tiene más de 200 horas al año, ¿no? ¿No? Bueno, se lo voy a dejar de tarea para que lo busquen. Ok. En cuanto a la exposición a humo, hay otra aquí que manejamos mucho, la antonisen. La antonisen es importante porque nosotros en urgencias, el paciente que llega, inmediatamente le iniciamos un antibiótico, aún así no tenga ni un proceso infeccioso. Entonces tenemos que ver mucho cuánto tiempo está tosiendo el esputo purulento que el paciente presenta. Si el paciente presenta un esputo purulento, pero además de eso, él dice, es que saco más esputo en este momento, es más lo normal, y que esta se vuelve ya muy purulento, ya está así como que, luego los pacientes lo refieren así como que grumoso, en ese momento tú debes iniciar antibiótico. Es un momento que tú dices, el paciente está con riesgo alto de proceso infeccioso de vías respiratorias bajas. Entonces, a lo mejor no es neumonía, pero sí es un riesgo alto para que el paciente se complique y esa misma secreción que está haciendo, que es muy, purulenta o está haciendo más, ya no es tan líquida, ya siendo más espesa, vaya a generar lo que es un proceso de atelectasia, después una neumonía, después se complica el paciente. Paciente hipocoso que se complica con neumonía y paciente hipocoso que requiere ventilación mecánica es un paciente que ya está firmando su acta de defusión. Realmente el paciente intubado hipocoso, para sacar el ventilador está bien cañón, no es nada fácil retirar el ventilador a un paciente hipocoso. La frecuencia respiratoria en el EPOC, ¿por qué se va a determinar? ¿Por la cantidad de oxígeno que tenga el paciente o la cantidad de dióxido de carbono que tiene el paciente? No sé si alguien me puede decir. A ver, alguien que haya estudiado. La cantidad de dióxido de carbono. Bueno, a ver, Brian, ¿por qué? A ver, explícanos por qué la cantidad de dióxido de carbono. Bueno, como esos pacientes tienen, bueno, de acuerdo a la gravedad, están incrementando su frecuencia respiratoria, lo está llevando a lo que es la acidosis respiratoria, y en este caso los pacientes, en este caso los pacientes tienen un incremento de dióxido de carbono. Sí, estoy de acuerdo. Ha incrementado el dióxido de carbono, pero eso determina que el paciente siga respirando. Ay, yo solo, no me... Es que es como es un mecanismo compensatorio. Ah, más que compensatorio, no, es un mecanismo de estimulación en el bulbo. Está muy bien. Sí, Brian, es por el dióxido de carbono. Ustedes van a respirar por la cantidad de dióxido de carbono que tiene su organismo. Si ustedes tienen, ¿qué es lo que pasa ya hemos hablado con los pHs? Empieza a respirar muy rápido, que van a bloquear el dióxido de carbono.
Al no haber dióxido de carbono, el cuerpo detecta que no hay dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Pues deja de respirar. Deja de respirar porque dice, hay demasiado oxígeno, ya no necesito más respiración. En ese momento deja de respirar y el paciente se desmaya y despierta respirando normal. Aquí el hipocoso todo el tiempo tiene el dióxido de carbono alto, entonces tiene una acidez respiratoria, a lo mejor no tan exagerada, pero eso le termina que el paciente siga respirando. El organismo detecta que hay dióxido de carbono alto y dice, este paciente hay que depletar el dióxido de carbono, y empieza a respirar más y respiran más rápido. Entonces respiran más rápido para eliminar el dióxido de carbono que tienen excesivo. Hay pacientes con EPOC que tienen el 60 de dióxido de carbono y como si nada, ahí está su vida normal. Pero significa de que el dióxido de carbono le está estimulando al bulbo raquídeo para que éste mande las respiraciones al organismo y siga el paciente respirando. Entonces, aquí esto va a que si ustedes se encuentran un paciente con acidez respiratoria crónica, no pierdan el tiempo en estarle bajando esa acidez respiratoria. Este paciente está viviendo porque tiene una acidez respiratoria. Entonces, al haber acidez respiratoria, el paciente sigue ventilando. En el momento que ustedes le bajan la acidez respiratoria, el paciente ya no va a respirar. ¿Por qué? Porque ya no hay un estímulo que diga, ¿sabes qué? Pues no estoy respirando, no requiere el oxígeno, y este paciente, como tiene POC, no hay una buena difusión de oxígeno y este paciente se va a poner muy mal. Eso pasa con la ventilación mecánica. Ustedes lo intuban, le ponen su ventilación mecánica y de repente le bajan la acidez respiratoria que tenía una PO2, no sé, de 90 o 85 le ponemos, y una PCO2 de 60. Y ustedes dicen, no tengo acidez respiratoria, está muy mal, le voy a bajar la acidez respiratoria. Le incremento la frecuencia respiratoria, le incremento la expiración, le pongo ahí que en vez de que sean 2, le voy a poner 3 o 4 de expiración para que saque todo el dióxido de carbono que tiene. Y le va muy bien al paciente, saca el dióxido de carbono, satura perfectamente. Pero en el momento que ustedes dicen, voy a quitar el ventilador, el bulbo dice, no, pues no tengo que respirar, pues no tiene dióxido de carbono, ¿para qué respiro más rápido? Entonces voy a respirar lento como requiere. Y en ese momento el paciente se pone más mal porque la difusión de oxígeno en su pulmón está dañada ya, no tiene una buena difusión. Y como le bajaste la ventilación, la respiración, le quitaste el oxígeno, obvio que no va a pasar el oxígeno de forma adecuada y el paciente, como no tiene dióxido de carbono en su cuerpo, no va a ventilar de forma rápida. Y esto va a hacer que el paciente jamás le puedas quitar el tubo. Le intentas quitar el tubo y el paciente no respira. Le quieres quitar el tubo y no respira. No respira porque se adaptó. Se adaptó a un proceso de ventilación mecánica que no es fisiológico, sino que es mecánico, por tanto lo dice. Entonces, al llevarlo a cabo tú una depresión masiva del dióxido de carbono, el paciente ya no tiene un estímulo para que siga ventilando. Y eso hace que muchas veces tengamos fracasos en la ventilación mecánica y no podemos extubar. Y además de que puede haber agregación bacteriana, hay una neumonía asociada a cuidados de la salud, entonces el paciente se pone más mal y nunca le van a poder quitar el tubo. Por eso es que la mejor ventilación mecánica en estos pacientes es la no invasiva. ¿Cuál es el problema de la no invasiva? En primera, que la mascarilla esté bien adaptada a su cara para que no haya fugas. La otra, que el paciente lo tolere. El paciente tiene una mascarilla ahí que le está proporcionando oxígeno, pero el paciente siente que se ahoga, que no puede respirar con esa mascarilla y se empieza a desesperar. Y se desespera tanto como en él solito se la quita. La otra es que tenga fugas y no esté sirviendo de nada. La otra, que el paciente no se adapta a la ventilación mecánica y empiece a luchar en contra de eso. Entonces, aquí para utilizar la ventilación mecánica no invasiva, necesita tener un servicio de hospitalización en el cual la enfermera esté a cargo personalmente del paciente todo el tiempo, esté monitorizando al paciente, esté vigilando que el paciente no esté haciendo acidez respiratoria, que esté ventilando de forma adecuada, que no se desespere. Entonces, por eso que muchas veces hay fracasos con la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, es importante conocer esto. Otro punto que no menciona mucho el GOL es el uso de las jantinas. Las jantinas realmente es un medicamento que en nuestro medio todavía se sigue ocupando. A lo mejor están prohibidas en Europa o Estados Unidos, pero aquí en México seguimos ocupándolas porque nos ha dado buenos resultados.
El problema de las jantinas es que tienen un índice terapéutico muy corto. Si ustedes sobrepasan el índice terapéutico, es tóxico y el paciente puede morir por problemas cardíacos, perdón. Entonces, se utiliza la dosis de impregnación y mantenimiento. Ya lo había mencionado el compañero, la dosis, pero aquí vamos a mencionar cuál vamos a utilizar. La dosis de impregnación es de 4 miligramos por kilo de peso y se va a pasar en 1 hora en solución salina o glucosada que ustedes tengan. Después ya se va a calcular a 0.5 por kilo de peso, ya pasado a esto en 4 a 6 horas. Entonces, de esta forma ya le pueden ustedes pasar el medicamento en forma de infusión continua. Con eso ya mantienen al paciente con una broncodilatación adecuada. No sé si me escuchan porque hay mucho ruido. Sí, doctor. ¿Cuál sería de las jantinas? Las jantinas es 4 miligramos por kilo de peso en impregnación para no fumadores, 6 miligramos por kilo de peso para fumadores. Y ya se mantiene a 0.5 por kilo de peso para mantenerlo ya en infusión continua. Entonces, ustedes le ponen 250 miligramos en 100 de solución, le va a alcanzar para 6 horas esa solución. Lo primero vamos a utilizar siempre es salbutamol en spray. Igual que en el asma, le podemos dar de 4 a 6 disparos cada 20 minutos. Hay que utilizar bromuro de hipratropio, igual, 2 disparos cada 20 minutos. Después utilizamos los esteroides inhalados. Si tenemos beclometasona, 4 disparos. Fluticasona, son 2 disparos. Se puede utilizar la beclometasona IV a 0.5 a 1 por kilo de peso. La metilprednisolona, perdón, 0.5 a 1 por kilo de peso IV cada 12 horas. Con esto estamos manteniendo ya una broncodilatación al paciente. Ok, el paciente llega muy mal, llega con sibilancias, tos importante. Entonces, en el momento iniciamos las nebulizaciones. Las nebulizaciones se van a hacer con bromuro de hipratropio, con salbutamol. El ámpula viene combinado ya, entonces vamos a utilizar una ámpula completa más 2 mililitros de solución. A esto podemos dárselo cada 20 minutos. Cada 20 minutos con un intervalo de descanso de 5 minutos, 5 a 10 minutos. Entonces, con eso podemos mejorar su ventilación en el paciente. Con eso fácilmente lo mejoramos. Si no mejora, hay que repetir las nebulizaciones, hay que repetir las broncodilataciones, hay que iniciar ya una vía IV, ponerle la infusión de metilprednisolona, no, metilprednisolona IV y metiljantinas IV también. Se toma placa radiográfica, se toma para descartar una neumonía, una telectasia. No lo tomamos para diagnosticar el EPOC, tomamos para descartar una neumonía. Con la placa radiográfica ya veremos si el paciente tiene alguna neumonía agregada, atelectasia. La gasometría nos va a servir para evaluar la evolución del paciente. Si el paciente previamente tenía una gasometría con una acidosis respiratoria de 45, pero ahorita que está exacerbado llegó hasta 70, así hay que tratar al paciente con esa acidosis, hay que bajarla a 45 por lo menos para que se mantenga en su estado normal. Entonces, si ustedes tomaron una gasometría de inicio y tenía 50 de PCO2 y la segunda gasometría que tomaron tenía 70, ese paciente está poniendo más mal todavía. Entonces, lo que tienen que hacer es mejorar su ventilación de ese paciente para que baje la acidosis respiratoria y el paciente no vaya a dejar el paro respiratorio. Entre antibióticos vamos a ocupar para el paciente que está con Antonicen tipo 1. Vamos a utilizar, en este caso, los principales para gram positivos. Ceftriaxona, cefotaxima, que son los principales. Vamos a utilizar medicamentos para gérmenes atípicos, en este caso la claritromicina, la eritromicina. Y si el paciente está más mal, en vez de ceftriaxona o en vez de cefotaxima, vamos a utilizar el fluoroquinolonas, en este caso el gatifloxacino, el levofloxacino, que es el que tenemos aquí nosotros en el hospital, levofloxacino. Y en caso que el paciente esté más mal todavía y que dices que es el paciente que está con una neumonía severa y que está en choque séptico, vamos a utilizar uno de amplio espectro. En este caso podemos utilizar el cefepime
podemos utilizar vancomicina, podemos utilizar ¿qué les puedo decir? Imipenem, que es uno de los más fuertes que hay. Entonces, de esos medicamentos es de acuerdo a la purulencia que tenga el paciente. Si detectamos que tiene una neumonía severa, hay que iniciarlo de una vez. En cuanto al tratamiento para las secreciones, aquí no utilicen antitusivos. Por ejemplo, mucha gente le gusta utilizar el Ambroxol, el dextrometorfano. Realmente aquí el paciente no es que tenga un problema de tos que sea por el centro receptor de la tos. El problema aquí es que tiene muchas secreciones y lo que quiere el paciente es expulsarlas. El Ambroxol, aunque dicen que es un mucocinético, no ayuda mucho en este tipo de pacientes. Entonces hay que darles en este caso el antídoto para el paracetamol, que es el N-metil, ahí se me fue el nombre. A ver si alguien lo recuerda, que lo recuerde. El antídoto para el paracetamol, ¿alguien lo recuerda? Creo que era la N-acetilcisteína. Ándale, cisteína, exactamente. Ese medicamento ahorita, desgraciadamente, no se ha producido ya por vía IV. Cuando había vía IV era excelente porque lo ponías en la vena y mejoraba mucho. Ahorita ya viene para las nebulizaciones, hemos utilizado para nebulizaciones, o bien viene en vía oral, que se llama ACC, vienen tabletas de 300 miligramos a 600 miligramos. Entonces, con una de 600 cada 24 horas, con eso van a mejorar mucho eliminación de secreciones. Entonces, es el único mucolítico que existe, se llama N-acetilcisteína, es el único mucolítico. De ahí existen mucocinéticos como el Ambroxol, que no funciona mucho en este caso. Ok. ¿Qué más me faltó comentarles? Aquí no se utiliza el sulfato de magnesio, doctor. Lo puedes utilizar como un tratamiento ya heroico. Cuando tu paciente no responde ya a todo el tratamiento óptimo sugerido por la GOL, pues usar sulfato de magnesio. Pero recuerden, aquí no se va a utilizar esquemas como en ginecología. Aquí vamos a utilizar 1 miligramo de sulfato de magnesio IV cada 8 horas. 1 miligramo de sulfato de magnesio IV. No le pongamos 4 como lo estás viendo SUSPA o como lo utilizan en ginecología, que 4 miligramos en tantos minutos. No. Aquí es 1 miligramo por kilo de peso. No, 1 miligramo cada 8 horas únicamente. 1 gramo cada 8 horas de sulfato de magnesio. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo duda con la saturación de oxígeno. En estos pacientes suelen tener baja, ¿no? La saturación de oxígeno. Suelen marcar y estar acostumbrados a sí. menores. Aquí el problema de saturación de oxígeno, recordemos que la saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se va a utilizar el eritrocito. Entonces, el eritrocito se va a llenar de oxígeno con 21%. El 21% va a darnos una saturación del 96-97% normalmente. El otro 3% está utilizado por gases raros, por dióxido de carbono, etc. Entonces, si el eritrocito está bien, va a tener una saturación entre 90 y 95. Cuando el paciente no tiene una buena saturación, ¿qué es lo que hace el organismo? Empieza a crear demasiados eritrocitos que en este caso hacen lo que se llama poliglobulia. Ya lo había mencionado tu compañero sobre la poliglobulia. Entonces el paciente con EPOC va a tener un hematocrito entre 60, 58, 60. ¿Esto para qué? Para llevar distribuido el oxígeno que el paciente está utilizando para que lo distribuya mejor. El organismo dice, ¿sabes qué? No tiene suficiente oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Produce más eritrocitos para que lleve más oxígeno. Por eso cursan con poliglobulia. Estos pacientes con EPOC crónico, cuando la poliglobulia es severa, la sangre se vuelve muy espesa y eso les causa mucha disnea. Aunque estén saturando bien, saturan 92-93%, pero la sangre es muy espesa y están con disnea. Entonces, ¿cómo es que el paciente tiene 93 y está con dificultad respiratoria severa y está con cianosis? Es porque tiene demasiado hematocrito. Entonces se realiza algo que se llama una sangría. Una sangría es extraerle 500 mililitros de sangre
a este paciente y se recupera con solución salina o solución Garman, el que ustedes quieran ponerle. Y en ese momento el paciente mejora muchísimo su ventilación porque le están quitando el exceso de sangre espesa que tenía. No debe hacerse la sangría, de hecho la sangría ya está en los consensos de neumología en cuanto a EPOC, nos refieren que la sangría ya no está indicada. No está indicada porque con el simple hecho de ponerle oxígeno vamos a destruir bastantes eritrocitos. Ustedes le ponen oxígeno y dicen, ¿sabes qué? Estamos saturando bien, hay mucho oxígeno, ya no necesitamos tantos eritrocitos para que lleve el oxígeno al cuerpo. Y en ese momento lo disminuyen y empieza a disminuir el número de hematocrito. Pero donde no existe oxígeno en el paciente, por ejemplo, ambulatorio, en este caso estamos en Santiago de las Manzanas y no hay oxígeno para el paciente, y si hay oxígeno no tiene dinero para comprarlo, y está carísimo el oxígeno, y precisamente en México está el monopolio, únicamente una empresa vende oxígeno, entonces a este paciente pues nos queda hacerle la sangría más que eso, y con la sangría se va contentísimo a su casa. Entonces la saturación no es muy fiable en los pacientes con EPOC. La saturación no es así como que dices tú, saturando bien, está bien el paciente. No. Aquí lo que medimos más que nada es la PCO2 y vamos a medir lo que es la presión de oxígeno. Esa sí es importante. La presión de oxígeno, que es la que nos va a dar la cantidad de oxígeno y con qué fuerza está pasando a nivel de eritrocitos. Y esa es la que vamos a medir nosotros por gasometría. Pues es importante tener una gasometría en los pacientes con EPOC. Pero la saturación no es muy fiable. Okay, ¿alguna otra pregunta para que antes que cerremos? De acuerdo a los criterios de Datomycin, es a partir de tipo 2 que se usa lo del antibióticos. Sí, en el tipo 2 podemos utilizar antibiótico solamente monoterapia. En la tipo 2 podemos usar monoterapia. En la tipo 3 ya usen una terapia conjunta, ya sea un gran positivo y un gran negativo. Sí, debe ser en la tipo 3, en la que son dos medicamentos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya nadie? No, doctor, gracias. Bueno, ok. Entonces les mencionaba, el examen va a ser mañana a las 9 de la mañana. No sé si ustedes tengan clases ahora. No, maestro, no No, no tenemos. tenemos. Ok, entonces el examen está abierto para todos. Para todos, eso sí, por favor, señores, sean francos, no usen el WhatsApp web, porque hay muchas respuestas que yo estuve a punto de anulárselas, están igualitas, muchas respuestas.